postura a nivel mundial. La sociedad frecuentemente enseña, yo diría forma a las personas de tal manera que les enseña a ocultar sus sentimientos. Y la sociedad nos presiona para que no nos mostremos tal cual somos, para que no mostremos nuestras debilidades, para que siempre aparezcamos como los fuertes, especialmente los varones, ¿verdad? Siempre andan queriendo hacer gala de su fortaleza. Y inclusive hasta hay frases, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos en México, ¿sí? De los machos no lloran, ¿sí o no? O los valientes no lloran, cosas por el estilo, ¿no? Y es este tipo de cultura impuesta, ¿no? Que quieren marcar el mundo. Y pues esto se ha hecho pues a través de todos los siglos y de muchas culturas, de muchas naciones. Se ha estigmatizado el llanto. Se le ha puesto un estigma al llanto, diciendo que cuando una persona llora es porque una persona es débil. Inclusive esta situación ha llegado al nivel de que cuando una persona de repente pues le ganan las emociones y llora en público, piden perdón. Ay, perdón, discúlpenme porque lloré. O sea, ¿por qué pedir perdón porque lloraste, porque te ganaron tus emociones? Finalmente esas emociones te las puso Dios. Y la capacidad de llorar también te la puso Dios. Y te la puso por algo muy importante y muy sabio. De esta forma, el enemigo ha logrado restarle poder a una herramienta muy valiosa que Dios nos dio. Lo que les decía, Dios en su sabiduría nos dio esta herramienta llamada llanto. Pero el enemigo ha querido frenar la bendición que nos da esta herramienta. Le voy a pedir que abra por favor su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 32 al 36. Leo. Dice: María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, ¿qué hizo Jesucristo? La vio llorando. ¿Sí? Tome nota de esto. Jesucristo la vio llorando. Y a los judíos que la acompañaban, también llorando. Se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Se enojó porque estaban llorando a un muerto? No. Se estremeció su espíritu y le ganaron las lágrimas. Dice aquí que lloró. Le ganaron las lágrimas. ¿Y qué cree, hermano? Que después de que le ganaron las lágrimas, no pidió perdón. No dijo: ay, perdón, me ganó la emoción. No. Dice ahí,
estábamos en el 33, se estremeció en espíritu y se conmovió, y en el 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve, y entonces es cuando le gana el llanto, ¿verdad? Dice, Jesús lloró, y entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Bien. ¿Qué son las lágrimas? Yo me preguntaba, ¿por qué lloramos cuando sentimos una emoción? ¿Qué es lo que provoca que al tener una emoción fuerte se nos salgan esa agüita? ¿Nunca se lo ha preguntado usted? Entonces me puse a investigar. Bueno, las lágrimas son la secreción de las glándulas lagrimales. ¿Sí? Glándulas lagrimales. Bien. Estas glándulas se encuentran en la parte superior de cada uno de nuestros ojos y siempre están segregando lágrimas. Absolutamente siempre están haciendo esa secreción líquida, entre líquida y grasosa, para estar lubricando nuestros ojos y limpiándolos del polvito, de cualquier cosa que nos entre. Entonces, nuestros ojos siempre tienen que estar cubiertos por esa capita de lágrimas, que al parpadear, nosotros mismos como que la embarramos. Nuestro párpado es como si fuera ¿el qué? El limpiador de la ventana del carro, del parabrisas, ¿no? El que hace así, bueno, pues el párpado hace eso, embarra el agua por todo el cristalito y lo mantiene lubricado. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esas lágrimas que siempre están presentes, de repente se nos escurren? Dice este estudio que lo que sucede es que por un proceso que la ciencia no ha podido explicar. ¿Qué cosa, no? Es tan perfecto la manera en como Dios creó todo nuestro cuerpo, es tan perfecto que la ciencia, con todos sus avances, no lo ha logrado descifrar. ¿Por qué cuando nos emocionamos se segregan más de ese líquido, más de ese fluido? Y dice que el fluido, al ser tan abundante, no se logra drenar por los lagrimales, que son los dos agujeritos que tenemos en las esquinas centrales de nuestros ojos. Entonces, por ahí las lágrimas, es como si fuera una coladera, por ahí se van las lágrimas y llegan hasta la nariz. Por eso cuando lloramos también nos fluye la nariz, porque las lágrimas fluyen hacia la nariz. Pero cuando lloramos, la secreción es tan abundante que la coladera está tan chiquita que no se alcanza a drenar y entonces se nos escurren por las mejillas, es cuando se ve que lloramos. Pero vean qué maravilloso esto que Dios creó en nuestro cuerpo. Es todo un sistema perfecto, porque le voy a decir, hay 3 tipos de lágrimas. El primer tipo de lágrimas se llaman lágrimas basales. Son estas lágrimas que le digo que constantemente están recubriendo nuestro ojo, lubricándolo para que se mantenga bien nuestra vista. El segundo tipo de lágrimas se llaman lágrimas reflejas. Las lágrimas reflejas, como su nombre lo indica, son un mecanismo reflejo. En nuestro ojo Dios puso un sistema que cuando le entra algo que lo lastima o que lo irrita, llámese humo, polvo, alguna sustancia tóxica o irritante, puede ser irritante químico o puede ser irritante biológico como el chile. ¿Alguna vez usted ha picado chile y se ha agarrado los ojos? Pues a eso se le llama irritante. Entonces, este segundo tipo de lágrimas
que el organismo suelta cuando entra algo que lo irrita y que te hace lagrimear. O sea, esas lágrimas que se segregan, por ejemplo, cuando picamos cebolla, ese vaporcito que suelta la cebolla hace que nuestro cuerpo active ese reflejo de soltar esas lágrimas. ¿Cuál es la función de esas lágrimas? Limpiar esos irritantes para que no afecten nuestra vista. Y hay un tercer tipo de lágrimas, que son las lágrimas emocionales, que son las que la ciencia no ha logrado entender. ¿Por qué cuando te emocionas te sale agüita por los ojos? ¿Por qué? La ciencia no lo ha logrado. Lo que sí se ha podido, digamos, ver de una manera científica, porque lo han querido estudiar, es que las vías, toda la vía, se le llama, déjenme buscar la palabrita, vía neuronal. Ok, aquí está. Toda la vía neuronal que tiene que ver con las glándulas lagrimales, pues tienen están conectadas al sistema nervioso, pues. Están conectadas al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque es el cerebro, por medio de esos nervios, que le ordena al ojo que segregue lágrimas. Pero lo que han encontrado los científicos es que estas vías neuronales que van del cerebro a la glándula lagrimal son de las más complejas que existen en el cuerpo humano. Tan complejas que no les han logrado entender. Tienen una cantidad de ramificaciones. O sea, las lágrimas son un acto reflejo del cuerpo humano. Tenemos muchos actos reflejos. Por ejemplo, cuando algo te entra en la nariz, ¡pum!, estornudas, ¿no? Es un acto reflejo para expulsar eso. Pero este acto reflejo que hace que cuando te emocionas, ya sea por alegría, por tristeza o inclusive por enojo, hay personas que lloran de enojo, no lo han logrado descifrar. Es un acto reflejo tan complejo que la ciencia no lo ha podido explicar. Pero sí le voy a decir algo. Las lágrimas primeras que mencioné, las lágrimas basales, están compuestas de enzimas, de electrolitos, de minerales como la sal. Por eso es que las lágrimas saben saladito, porque tienen sal. Tienen varios minerales ahí que son los que ayudan a limpiar y a mantener desinfectado el ojo, ¿no? Las lágrimas reflejas, aparte de tener estas enzimas, se incluye otra sustancia que es como tipo curativa contra los irritantes. ¿Qué cosa, no? Que no siempre las lágrimas tienen la misma sustancia. A veces nada más tienen enzimas, a veces tienen enzimas más sustancias curativas. Pero cuando se segregan lágrimas emocionales, esas lágrimas tienen en su composición química unas enzimas que tienen proteína. Y esta proteína, que se llama, le voy a decir, leucina encefalina. Esta hormona que se suelta dentro de las lágrimas emocionales, ¿sabe qué hace? Provoca paz. Provoca que las personas entren en un estado de tranquilidad. Eso explica por qué cuando estamos afligidos y lloramos mucho, al terminar de llorar unos hasta se duermen, ¿no? Porque las lágrimas emocionales tienen una sustancia
que provoca este estado de tranquilidad, que ayuda a calmarse, pero además esta hormona hace que se disminuyan los niveles de cortisol. El cortisol es una sustancia que el cuerpo segrega cuando está estresado. Cuando estás angustiado segregas cortisol. Y lo que hace este tipo de lágrimas, las hormonas que contienen esta lágrima, es bajarle los niveles al cortisol y subirle los niveles a las hormonas que te calman. O sea, ¿se da cuenta el milagro que Dios puso tan simple como en nuestras lágrimas? Imagínense el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, lo más obvio, cuando una persona le dice, dibuja a alguien llorando, ¿qué hace? Dibuja a alguien con una lagrimita, ¿no? Porque la persona siempre asocia llanto con lágrimas. Pero el llanto es mucho más que lágrimas. Porque, por ejemplo, llanto implica también la expresión de tu cara, implica un sollozo, un nivel de respiración. Pero bueno, aunque llorar no es lo mismo que producir lágrimas, no son sinónimos, pues, a pesar de eso, sí las lágrimas pues son, digamos que la forma más, ¿cómo se podría decir? Más obvia y más expresiva de cuando una persona está emocionada. Ahora, le voy a decir, de estos tres tipos de lágrimas que le mencioné, yo me voy a enfocar nada más en las últimas, en las lágrimas emocionales. Ahora, las lágrimas emocionales, como le dije, pueden brotar cuando estamos alegres, cuando estamos enojados, emocionados o tristes. Yo, en el mensaje del día de hoy, nada más me voy a enfocar en las lágrimas que salen cuando estamos tristes. ¿Ok? Nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué es la tristeza, hermano? ¿Qué es la tristeza? La tristeza es congoja. Y pues también se le conoce como abatimiento, desconsuelo, melancolía, nostalgia, pesimismo, y más bien estas son algunas de las expresiones, pero se le toma como definición. Y dice aquí, es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable que provoca sufrimiento, que suele manifestarse con expresiones externas como melancolía, llanto, desánimo, aflicción, angustia, baja autoestima, pesimismo, etc. Y es un sentimiento, esto es lo que debemos poner atención. La tristeza es un estado de ánimo que nos hace ponerle mucha atención a lo negativo. Cuando tú estás triste es porque te estás enfocando en lo negativo y eso te pone triste. ¿Cuáles son los motivos que pueden llegar a provocarnos tristeza? Desilusión, nostalgia por tiempos pasados, ruptura de una relación, el distanciamiento con personas queridas, el distanciamiento con Dios, ser mal correspondido en nuestro afecto, la traición, la pérdida de un ser querido, abandono, rechazo, menosprecio, bullying, agresiones de familiares abusivos, violentos, adictos, groseros o egoístas, la persecución, las murmuraciones, la enfermedad o pérdida de la salud, pérdida del empleo o de algún bien material, las deudas. Yo esta semana vi en las noticias a un hombre que estaba llorando porque le cayó la plancha esa encima de su camioneta y al pobre se le brotaban las lágrimas por su camioneta. Entonces, pérdida de bienes materiales. Deudas, fracasos, frustración, insatisfacción personal, sensación de inferioridad respecto a los demás. En general se puede decir que las causas de la tristeza son los sinsabores de esta vida y el pecado. No siempre la tristeza es causada por nuestro propio pecado. A veces es simplemente lo que dijo Jesucristo ahí en Juan 16:33. En este mundo
Y eso nos va a hacer llorar, ¿verdad? Las aflicciones nos hacen llorar. El problema, como les decía hace ratito, hace unos momentos les dije que el problema de la tristeza es que hay esa tendencia a fijarse, a estacionarse en las cosas malas, a enfocar las cosas malas. Y el problema es que si uno no logra salir de ese estado, y hay personas que lo que les sucede es tan grande para ellas, digámoslo así, que no lo logran superar como un simplemente proceso de tristeza y se convierte en depresión, inclusive pueden llegar hasta el suicidio. Esa es la gravedad de esto, ¿no? Llegar hasta una depresión y el suicidio. Pero esto no debe de suceder. Hay todo un proceso para salir de este estado de tristeza. Los especialistas dicen que a pesar de que la tristeza puede llegar a causar este problema de depresión, aún así que creen, dicen los psicólogos que la tristeza es un proceso psicológico necesario. O sea, que también es bueno ponerse triste. ¿Por qué? Porque este estado nos ayuda a asimilar lo que nos sucede y a superar ciertas cosas, ciertas etapas, ¿verdad? Claro, tenemos que hacer luego algunas adaptaciones y todo, pero bueno, en general hay que superar esas cosas y continuar. Pero el punto es que la tristeza es algo que nos sucede a todos, ¿verdad? Aunque el mundo ha querido imponernos eso de que no te muestres triste, muestra que tu vida es perfecta, que todo te va bien, la verdad es que no, que nos pasan cosas malas y nos ponemos tristes. Por eso iniciamos con el texto ahí en Juan. ¿Por qué estaban tristes Marta y María? Porque acababa de fallecer su hermano. De hecho, ellas tenían varios motivos para estar tristes. Primero, porque ellas habían mandado a llamar a Jesucristo como 2 o 3 días antes. Y Jesucristo se esperó hasta que Lázaro tuviera 2 días de muerto para aparecerse. 4 días de muerto tenía cuando se apareció. Entonces, número 1, tenían decepción de su mejor amigo que no llegó al velorio. 2, el hermano que ellas esperaban que Jesús sanara, no sanó, sino que se murió. O sea, esa fue una decepción, ¿no? Aparte, en aquellos tiempos, las mujeres, su única manera de sustentarse era tener un varón en casa. Al morirse su hermano Lázaro, ellas quedaban desamparadas, exactamente, quedaban desamparadas. Así que tenían muchos motivos para estar más que tristes, ¿verdad? Para llorar. Pero el punto es que todos, absolutamente todos nos ponemos tristes. En la Biblia se menciona, por ejemplo, que el profeta Elías cayó en decepción, en depresión. Cayó en depresión, inclusive le dijo a Dios, pues ya me quiero morir, ¿no? Se quería morir. El profeta Jeremías lloraba tanto, de hecho lo escribe allá en su libro, dice, y lloré yo mucho. ¿Por qué? Él lloraba por los pecados de su pueblo, pero aparte por el rechazo de su pueblo, ¿verdad? Y lloraba mucho. Pero como lo vimos también en nuestro texto base, como lo vimos también, ¿quién lloró en ese texto aparte de Marta, María y los judíos? Jesús. Mientras Jesucristo estuvo en esta tierra,
fue 100% humano. Y como humano, Él se puso triste y lloró. Y no una, sino varias veces. En las 4 versiones del Evangelio, sí, porque no son 4 evangelios. Evangelio hay uno solo, escrito por 4 evangelistas, o sea, son 4 versiones de un solo evangelio. Bueno, en estas 4 versiones del Evangelio, una de esas ocasiones en las que Jesús lloró es la que estamos viendo, y la otra se encuentra en Lucas 19:41. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que nosotros en el idioma español, Lucas 19:41, nosotros en español, en ambos textos vamos a leer la misma palabra. Acabamos de leer Juan, que dice Jesús lloró, ¿no? Ahorita en Lucas 19:41 nuevamente vamos a ver la misma palabra. Voy a empezar a leer desde el 40 y me voy a ir hasta el 44 para que tengamos todo el contexto, ¿sí? Dice, él, o sea, Jesucristo, respondiendo les dijo, os digo que si estos cayeran, las piedras clamarían. ¿Qué estaba sucediendo aquí, hermanos? Era la entrada triunfal a Jerusalén. Es cuando Jesucristo entra montado en un asno y la gente lo aclama, ¿no? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, eso es lo que estaba sucediendo, es el contexto. Dice en el 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, de Jerusalén, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró sobre ella. Ahí está la palabra. ¿Por qué lloró Jesús? Lo dice en los siguientes versículos del 42 al 44. Estoy en Lucas 19. Lucas 19 leo del 42 en adelante. Dice, y diciendo, oh, si tú también conocieses al menos este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bien, como les dije, a pesar de que en el idioma español, en ambos textos pareciera que dice lo mismo, dice que Jesús lloró, en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que es en griego, las palabras que se usaron son diferentes. En este texto que acabamos de leer de Lucas 19:41, la palabra que se tradujo como llorar, en griego es la palabra klaio. Y esta palabra se puede traducir, aparte de como llorar, se traduce como clamar. O sea, está describiendo no un llanto tranquilo, no, ay, se me salió una lagrimita, no. Cuando Jesús oró por Jerusalén, dice que clamó. Esa fue la palabra que se usó en griego, klaio. O sea, Jesús no fue así de, ay, Jerusalén, ¿qué voy a hacer contigo? No. O sea, fue de, ¿cuántas veces? O sea, ¿por qué no entiendes que esta es tu oportunidad? Vas a ser destruida. O sea, Jesús estaba en verdad angustiado por lo que le iba a suceder a Jerusalén. Bueno, no a Jerusalén, a él le importaban un poco las piedras, le importaban los habitantes de Jerusalén, la salvación de las personas. Eso fue lo que conmovió a Jesús al grado que él clamó, o
sea, no fue un llorar tranquilo, fue un llanto muy profundo, muy fuerte, porque estaba de por medio la salvación de toda una ciudad. Y eso fue lo que movió a Jesús a llorar en esa ocasión. En cambio, en el texto que leímos, el texto base, que está en Juan 11, en Juan 11, el versículo 35, que es donde dice que Jesús lloró, la palabra en griego, que se tradujo como llorar, aquí no es klaio, es la palabra edakrisen. Edakrisen. Y esta palabra, ¿sabe qué significa? Sollozar. Aquí no es clamor, no es un llanto así tan expresivo, es un sollozo. Ahí sí es se conmovió al punto que se le salió la lagrimita. No es, en ese momento Jesús no estaba llorando amargamente de ¡ay, se murió Lázaro, mi amigo, mi compadre! No era ese tipo de llanto. Era un llanto en donde dice que Jesús, ¿qué les dije que hizo Jesús? Vio. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? ¿El cuerpo del muerto? ¿Lloró porque vio a su amigo muerto? No. Él lloró porque vio llorar a Marta, a María y a los judíos que las acompañaban. Principalmente Marta y María, digamos así. Hagamos a un lado a los judíos. Él se conmovió su espíritu cuando vio cómo ellas estaban sufriendo. Obviamente Jesús no lloró porque Lázaro estaba muerto, porque él sabía que estaba a punto de resucitarlo. Él sabía que el dolor por el que estaban atravesando Marta y María se iba a convertir en gozo. Él lo sabía. Y entonces, ¿por qué lloró? Lloró porque le conmovió ver a Marta y a María sufriendo por la muerte de su hermano. Eso fue lo que movió a Jesús. O sea, eso lo conmovió. Dice, se estremeció su espíritu y no se aguantó y se le salieron hasta las lágrimas. Pero fue un sollozo, no fue un clamor, no fue un llanto desesperado, no fue un llanto de desesperanza como el llanto de Marta y María. El llanto de Marta y María era un claio, un clamor de mi hermano, se murió mi hermano. Eso era el de Marta y María. El de Jesús no era un claio, era un edakrisen. Un sollozo, tranquilo, porque él sabía lo que iba a pasar, pero no dejó de doler. A pesar de que él conocía lo que iba a suceder, no dejó de dolerle lo que sentían los demás. Y esto es muy importante. Yo diría que esto es de las partes más importantes del mensaje del día de hoy. Yo diría que esto es la esencia de lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Saben cuál es esa esencia? La esencia del mensaje del día de hoy es: llorar no es pecado. Llorar no es vergonzoso, aunque el mundo te quiera decir lo contrario. Aunque el mundo te quiera decir, no llores, aparenta que eres muy fuerte, los machos no lloran. La esencia del mensaje es: Dios nos enseña en su palabra y nos dice el día de hoy: cuando tengas necesidad de llorar, llora. Porque yo fui el que te puso esa capacidad para desahogarte.
Llorar no es pecado, llorar no es malo, llorar no es vergonzoso. Pero lo más importante es que así como Jesucristo le dolió en su corazón ver a Marta y a María llorando, de la misma manera, Dios quiere que sepamos que cuando nosotros estamos tristes, Dios está ahí a nuestro lado, triste y llorando. Así como Jesús le dolió ver a Marta y a María llorar, a Dios le duele cuando algo nos hace llorar. A Dios le duele cuando estamos sufriendo. Dios no es un Dios frío e indiferente que dice, ay, otra vez está llorando por lo mismo. Ay, no. A Dios le importamos. Dios nos ama. Y cuando sufrimos, a Él le duele. Pero no solamente le duele, Él llora por nosotros. Él llora por nosotros. Así como lloró por el dolor de Marta y María, yo estoy segura que cuando nosotros sufrimos o lloramos, Dios está ahí a nuestro lado, sollozando. Ay, hijo mío, yo sé que esto te duele, pero yo estoy contigo y todo va a estar bien. Tengo un plan para esto, ¿sabes? Tengo un plan. Esto no va a quedar así como está. Dios valora tanto nuestras lágrimas. Para Dios es tan importante nuestro llanto que ¿sabe qué? Dice en las Escrituras, déjenme busco el texto, en Salmo 56:8, podemos darnos cuenta de que nuestras lágrimas son tan valiosas para Dios que Él las recoge y las guarda en una redoma, dice aquí en el Salmo. Dios valora tanto nuestras lágrimas que las guarda en una redoma. ¿Qué es una redoma? Una redoma es un frasquito donde se guardaban perfumes valiosos, como aquel perfume de nardo puro que fue derramado y quebrado a los pies de Jesús. Eso era una redoma. ¿Qué se guardaba en las redomas? Perfumes valiosos. Y Dios en la redoma, ¿sabe cuál es el perfume valioso que guarda? Nuestras lágrimas. Así de valiosas son nuestras lágrimas para Dios. Y además, dice allí mismo en el Salmo 56, dice en este caso David, dice, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Fíjese, Dios, además de que va y recoge nuestras lágrimas y las guarda y las atesora, Él dice que tiene un libro especial. Dios tiene muchos libros. Uno de esos libros lo usa para escribir cada vez que lloramos y por qué lloramos. ¡Wow! Dice ahí, no están escritas ellas, o sea, nuestras lágrimas, no están escritas mis lágrimas en tu libro. ¿No le parece esto hermoso? A Dios le importa tanto, le da tanto valor a nuestras lágrimas,
por causa de esto y esto. Y dice en Apocalipsis 21:4, dice, Apocalipsis 21:4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjense, Dios guarda nuestras lágrimas, las anota en un libro. Y en el tiempo final, Él nos va a llamar a cada uno. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué Dios escribe nuestras lágrimas en un libro. Yo creo que es para este día de Apocalipsis. Eso es una creencia mía, hermano. No le voy a decir que es un dogma doctrinal, no. Es una creencia mía. Yo creo que Él escribe mis lágrimas en un libro para que este día de Apocalipsis 21 Él va a ir enjugando cada una de esas lágrimas. Va a decir, ¿te acuerdas de esta lágrima que tengo aquí y que fue por esto? Mira mi vida, yo te la sé. Besito, besito de consolación. ¿No le parece hermoso? ¿No es lo más tierno que he escuchado últimamente? A Dios no solamente le duelen nuestras lágrimas, Él las valora. Entonces no nos avergoncemos de ellas. No nos avergoncemos cuando tengamos dolor, no nos avergoncemos cuando sintamos la necesidad de llorar. Dios siente compasión de nosotros, así como sintió compasión de Marta y de María, así como sintió dolor por ese pueblo que se estaba a punto de... Bueno, no a punto, faltaban unos cuantos años, pero Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, o sea, no va a quedar aquí piedra sobre piedra, van a ser asesinados todos los que vivan aquí. Y eso lo llevó a clamar. Miren, hermano, Marta y María, escucha esto, ahora sí que esto es revelación profunda. Marta y María, yo las consideraría cristianas, ¿no? Porque eran seguidoras de Cristo. Ese pueblo por el que Jesús clamó, no lloró, no sollozó, clamó, ¿se podrían considerar cristianos? Eran judíos, eran temerosos de Dios, pero no creían en Jesús, por eso iban a ser destruidos, por no haber creído en el Mesías. Eran gente inconversa, se podría decir, judíos inconversos. Dios por nosotros solloza, porque le duele vernos sufrir, pero Él sabe que nuestro llanto se convertirá en gozo. Pero por la gente que lo rechaza, Dios clama, porque le duele que se van a morir sin Él. ¿Sí ve la diferencia? Dios no menosprecia nuestra tristeza, le importa. Pero la tristeza de cualquier hijo de Dios se va a convertir en gozo. Pero si una persona de allá afuera se muere sin conocer a Cristo, créanme, el dolor que ellos van a pasar no se va a convertir en gozo. Se va a ir a la muerte eterna. Por eso Jesús clama. Dice la palabra de Dios que Él está delante de Dios intercediendo por
nosotros. Él es nuestro intercesor. A Él le duele. Le duele todo lo que nos sucede. Le voy a decir algo. Es una especie de testimonio y es un ejemplo de lo que estamos hablando. Hay personas que casi tenemos la licenciatura en dolor, ¿no? Nos ha pasado de todo lo malo que le puede pasar a alguien, ¿no? Y hemos llorado casi hasta vaciarnos, ¿no? Hemos llorado mucho. Yo tuve hace años problemas con depresión y suicidio. Por varios años yo luché con la depresión, por varios años. Ahorita ya estoy más que curada, pero por muchos años yo luché contra la depresión. Y mi vida diaria era llorar. Y le estoy hablando de diario, o sea, no es de que, ay, llora cada mes, no, diario. Mi amanecer y mi anochecer era bañada en llanto. Al punto que había personas que me decían, ¿todavía te quedan lágrimas? Y también, así como he vivido ese tipo de experiencias, también he pasado por lapsos de meses o incluso de años en los que después de haber llorado así muchísimo, hasta, les digo, casi hasta vaciarme, después de haber llorado por muchos meses a causa de heridas muy grandes que me hicieron, los meses posteriores, o sea, lloro por muchos meses, dejo que Dios me sana, porque permito que Dios me sane. Y después de que Dios trae esa paz en mi corazón y dejo de llorar, me ha sucedido, y se lo voy a confesar, me ha sucedido que los meses siguientes, le digo inclusive años, no puedo llorar. Dejo de llorar. Por meses y años dejo de llorar. O sea, primero pues casi me deshago en lágrimas. Y luego dejo de llorar. Es como si me secara por el dolor tan fuerte que sufrí. Por esa cicatriz que quedó ahí, ¿no? Después me recupero y vuelvo a estar de llorona. Pero sí he pasado por esos tiempos en los que no he logrado llorar. Y le comparto esto porque sé que no soy la única que ha pasado por estos dos procesos. El de llorar mucho y el de no poder llorar. La gente te está haciendo cosas que te deberían doler y tú estás así de... sí, ok, luego lloro. No puedes llorar. No puedes llorar. Y le voy a decir algo. No importa qué tan secos o qué tan muertos emocionalmente nos sintamos. Jesucristo dijo ahí en Juan 11:25, unos versículos arriba del texto principal que leímos. Juan 11:25, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le voy a decir algo. Si usted se siente muerto emocionalmente, si se siente seco, en Dios está el poder para volverle a dar vida, para volver a darle sentido a su vida. Pero a quienes es a los que Él les vuelve a dar vida, dice: al que cree en mí. No a cualquiera, no a cualquiera,
Si no creemos en Él, seguimos muertos. Pero si creemos en Él está el poder para volvernos a dar, a que la vida vuelva a fluir de nosotros, esos ríos de agua viva que deben de fluir de nosotros. Miren, voy a comentar ahorita solamente 2 puntos del proceso del proceso que se debe de seguir para vencer la tristeza. Solo voy a comentar los 2 primeros. Primero, porque si no me voy a aventar 3 horas aquí predicando. Y pues no tenemos tanto tiempo. Es muy largo el proceso, es muy largo, son como 20 puntos. Dios mediante, si Dios me lo permite, la próxima vez que me toque compartir la palabra aquí, voy a darle la segunda parte a este mensaje y voy a hablar sobre todo el proceso de sanidad de la tristeza. Hoy nos enfocamos en el llanto. La próxima vez voy a hablar sobre el proceso de cómo salir de un proceso de tristeza y depresión. Pero el día de hoy quiero compartirles los 2 primeros puntos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo que acabamos de hablar. Lo primero que se debe de hacer cuando uno está triste, cuando uno anda así apuchugado, es reconocer que estás triste. Es obvio, en cualquier tipo de situación. Si tú quieres arreglar un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes un problema, ¿no? Es como lo lógico. Muy al contrario de lo que el mundo opina, de que, ay, no, los que lloran son cobardes y son débiles. No, es al revés. En este primer punto, necesitamos tener la valentía, no la cobardía, la valentía. Necesitamos tener la valentía de reconocer que somos débiles y que tenemos problemas. De hecho, se requieren 2 cosas: valentía y humildad, para reconocer que no somos fuertes, que somos débiles, que hay cosas que nos duelen y que nos tienen tristes. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es del que me la he pasado hablando todo el mensaje: llorar. En un proceso para salir de la tristeza, de las 2 primeras cosas que hay que hacer es llora, desahógate. Porque para eso Dios puso ese sistema que funciona tan perfecto que cada que sientes algo te dan ganas de llorar. Porque al llorar, mire, le voy a decir algo. Las lágrimas son como el vapor que sale de una olla express. La olla express usted la cierra y cuando el asunto se pone caliente, tiene una valvulita que empieza a bailar. Y en cada saca tantita presión, ¿sí o no? Saca tantito gas. ¿Qué pasaría si usted cierra esa olla que es mega hermética, como algunas personitas, y no usa esa valvulita que si no existiera esa válvula que deja escapar la presión de forma moderada, la olla explota, ¿sabes? Lo mismo sucede con los seres humanos. Las personas que se
que no quieren llorar, que se rehúsan a llorar, a mostrar sus sentimientos, que les da vergüenza mostrar debilidad. Lo que están haciendo es almacenar presión, y no están dejando escapar. Porque las lágrimas son esa valvulita que poquito a poquito dejamos escapar esa presión y nos sana el corazón. Llorar es bueno, es muy bueno. Y si usted no llora, tarde o temprano va a explotar. Y no quiero estar en esa explosión, hermano, porque la cosa se pone fea. A mí una vez me explotó la olla express, me quemó la mitad de la cara y había flores de calabaza por todo el techo. No lleguemos a ese punto. Es necesario que lloremos cada que sintamos la necesidad de hacerlo, pues por eso, para desahogar toda esa tensión psicológica que se nos va acumulando con todas las situaciones estresantes, ¿verdad? Ahora, le voy a regalar esto ya casi finalizando el mensaje. Es un regalo y tiene que ver con cómo se va a llamar este mensaje. Ahí mañana lo va a ver usted en YouTube. El regalo es este. Cada que usted sienta ganas de llorar, considérelo como una señal de que necesita un abrazo de Dios. Cuando un bebé nace, no sabe expresar palabras, lo único que sabe es llorar. Hay veces que nosotros, ya siendo adultos, hay cosas que sentimos que son tan fuertes que ni siquiera sabemos cómo expresarlas con palabras, ¿cierto? Que dice uno, pues es que no me alcanzan las palabras para decirte cómo me siento. Y por eso Dios nos puso la capacidad de llorar. Para cuando no sepamos ni cómo decirlo, Dios dice, pues llora, mijo, llora, porque yo entiendo el lenguaje de tus lágrimas y cada que llores yo voy a estar ahí para abrazarte. Cuando usted sienta la necesidad de llorar, considérelo como que su cuerpo le está diciendo, oye, necesito un abracito de papá. Así como cuando los bebés lloran pidiendo un abrazo de sus padres. Así que, hermano, no se trague sus lágrimas, se vale llorar.